Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. ¿Qué le parece si usted y yo en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de la República, a Durango, precisamente para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth? ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Tenemos un tema muy importante, como todos los que usted nos entrega cada semana. Y a usted, estimado radioescucha, por favor, prepárese con papel y lápiz. Antes de concluir el programa, la doctora nos hará el favor de saber cómo poder contactarla, de cuáles son sus redes sociales, cuáles son los cursos que ella y algunos colegas imparten de manera gratuita, como de hecho su canal de YouTube. En fin, por favor, prepárese con papel y lápiz. El día de hoy vamos a hablar el tema sobre trastorno de déficit de atención. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Doctora Elizabeth, ¿qué nos puede hablar sobre este tema, por favor? Sí, es muy importante saber que se puede identificar desde la infancia y que puede presentarse también en la etapa adulta. En la infancia también es súper importante saber que el diagnóstico solo se puede hacer a partir de los 7 años de edad, porque luego muchos de los padres son enviados de las maestras de preescolar, de kinder, y con este diagnóstico. Entonces, en esa edad no es posible hacer el diagnóstico. Quizás se noten algunos datos que nos puedan hacer sospechar que a partir de los 7 años este niño o niña vaya a tener ese diagnóstico. Sin embargo, no se puede hacer el diagnóstico antes de los 7 años de edad. Y también es importante identificar varios puntos, tanto en la infancia como en la etapa adulta. En la infancia son niños que parecen ser como muy distraídos. A veces puede presentarse solo el déficit de atención o solo la hiperactividad, y hay niños o adultos que van a presentar ambos, el déficit de atención y la hiperactividad. Entonces pueden ser niños muy distraídos o también muy hiperactivos. Generalmente en las niñas es más frecuente que se note como déficit de atención y no sea tan relevante esta parte de la hiperactividad. Pero esta parte de la hiperactividad en sí, el ser hiperactivo pues no sería algo malo, o sea, a todos nos gustaría hacer muchas cosas y tener la energía para estar haciendo muchas cosas. Aquí el problema es que esa hiperactividad se debe a una impulsividad, es decir, que no pueden frenarse. Generalmente son los niños que quieren ganarse el premio, que les dicen, pues el que se porte bien se va a ganar tal premio. Ellos sí quieren ganarlo, pero realmente no pueden, porque no pueden controlar sus acciones y pues generalmente siempre terminan o castigados o con problemas o que los rechazan. Entonces es muy importante identificar este punto y también buscar la causa, porque el que tengan el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad no nos dice por qué un niño tiene ese diagnóstico en comparación a otro mismo niño que lo pueda tener. Pueden ser causas muy diferentes y aquí es súper importante identificar la parte de la genética, porque actualmente pues los pacientes tienden a informarse en las redes, pues principalmente en el internet, en algunas páginas o a veces con ciertos grupos de ayuda, pero esta información pues sí menciona que se puede heredar de padres a hijos, pero no da como más información que sea útil y es bastante vaga esta información que se da. Sin embargo, actualmente ya se sabe que esta condición forma parte de muchas otras condiciones genéticas y entonces hay que buscar
otros datos y que también el saber la causa nos va a permitir dar el tratamiento más adecuado para cada persona, porque es muy importante tratarlo porque puede afectar la escolaridad de los niños y de las niñas y el rendimiento académico. Y más allá de afectar esto del aprendizaje, si no se trata de niños, se puede en la etapa adulta presentar muchas complicaciones por eso. En el adulto lo que podemos ver es que tiene mucha inestabilidad por esta misma impulsividad que continúa, pues suele tener muchas parejas, múltiples parejas, es decir, que tiene varios fracasos porque es algo inestable, puede tener diversos empleos porque no dura en los empleos, adicción hacia ciertas sustancias, entonces realmente es un problema para la persona que lo presenta. Y la persona que lo presenta sí sabe que es un poco inestable o algo impulsiva, pero quizá no sepa que se trata de un déficit de atención e hiperactividad. Y aquí el punto es que, como se hereda, suele tener hijos o hijas que tienen estas mismas características. No quiere decir que todos sus hijos lo vayan a heredar, pero se hereda de una forma autosómica dominante, es decir, que en cada embarazo tiene una probabilidad del 50% de que su hijo o hija tenga esta misma condición. Y entonces aquí también es muy importante resaltar que lamentablemente muchos de los colegas médicos cuando hacen el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, a lo primero que recurren no es a buscar la causa e identificarla y ver cuál es el manejo más adecuado, sino a medicamentos controlados. Entonces, estos medicamentos controlados no quiere decir que no haya pacientes que no lo requieran. Obviamente hay pacientes que llegan a requerirlo, pero estos medicamentos controlados son delicados, primero porque, bueno, no se venden sin receta médica, y no se venden sin receta médica porque generan adicciones. Entonces, estas adicciones y generan otros cambios a nivel cerebral. Entonces, estas adicciones en un paciente que de por sí tiene riesgo para adicciones en la etapa adulta, pues realmente van a ser muy perjudiciales en estos pacientes. Incluso, por ejemplo, el ex vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, él falleció pues por suicidio, pero él mencionaba que por su diagnóstico de déficit de atención, hiperactividad de niño había sido tratado con estos medicamentos controlados y que gran parte de su problema de adicción empezó desde muy pequeño. Y aunque pudiéramos decir, bueno, lo tomamos como una excusa, un pretexto, pues no, realmente esto pasa. Y él también mencionaba que los problemas de adicción de su esposa también empezaron desde la etapa de la infancia por este mismo tipo de tratamientos. Entonces, si nosotros analizamos a detalle, primero debemos de darnos cuenta si cuando nos llaman los maestros realmente hay un dato que analizar o si somos nosotros mismos quienes tenemos algunos de estos puntos y que pudiéramos tener alguna forma del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Alguna forma porque puede ser formas leves, no francas, no tan evidentes, pero sí es importante analizarlo para poder buscar la causa e iniciar el tratamiento, un tratamiento que nos ayude a restaurar ese control de los impulsos y que nos ayude a restaurar nuestra atención. Entonces, la mayoría de los medicamentos controlados no son medicamentos enfocados a restaurar la salud, sino más bien a controlar el síntoma. Y por eso, cuando los quitas, pues sigue habiendo los problemas de atención, siguen habiendo los problemas de impulsividad y además puede haber pues algún daño por efectos adversos de estos medicamentos. Entonces, por eso es súper importante
que cuando vayamos con el médico especialista, ver que el enfoque del médico sea el restaurar la salud y las funciones cerebrales, porque esto nos permitiría tener un mejor manejo y control de la condición y además pues que a largo plazo podamos no depender de ciertos medicamentos y obviamente tener un estado de plenitud en cuanto a nuestras funciones cerebrales, ya sea que se trate de un niño o de un adulto. Y el otro punto es que como se asocia a diversas condiciones genéticas, recordemos que las condiciones genéticas, como hemos estado platicando en los otros programas que hemos estado grabando, no necesariamente generan malformaciones y no son evidentes la mayoría de las veces, pero sí vemos este patrón de herencia y en esta condición se ve el patrón de herencia y suelen haber condiciones en donde son más flexibles, entonces a veces puede haber alguna luxación, puede haber aparición de moretones frecuentes, si eso ya depende de a qué condición genética se está asociando o si solamente es el déficit de atención e hiperactividad que se está heredando a través de algún gen afectado. Pero aquí lo importante es que hay que recordar que la genética pues es una medicina muy actual, que estamos en este de transición en donde a veces solo se trata el síntoma por algunas otras especialidades y en genética y epigenética que se busca la causa y se busca cómo modificar estos factores. Pero la genética en sí nos lleva hacia esta medicina personalizada, de precisión, predictiva y preventiva. Y en esta parte predictiva, pues es muy importante saber qué complicaciones podríamos tener para poderlas prevenir y pues para poder realmente lograr esa calidad de vida que queremos en los pacientes, porque otros de los efectos que tienen los medicamentos controlados es que muchas veces sedan al paciente. Entonces, está ahí demasiado tranquilo, pero porque está tipo sedado por ese medicamento. Entonces, es muy importante que para empezar un niño, pues no esté en esas situaciones para que pueda aprender, para que tenga la curiosidad de descubrir pues el mundo que le rodea. Entonces, es muy relevante que nosotros como padres identifiquemos primero si se trata de esta condición, qué podemos hacer, qué debemos de prevenir y que estemos viendo cuál es el enfoque del especialista que nos trata. Y bueno, yo creo que esa sería la información más importante al respecto. Es muy importante lo que nos acaba de decir, doctora Elizabeth, sobre todo con este tema tan importante como uno como padre de familia y otro como esposo o esposa de la pareja que pueda tener este síntoma. Es muy importante y creo que necesitamos mucho más información sobre esto, doctora Elizabeth. ¿Dónde podemos encontrarla a usted para hacerle preguntas precisas sobre este tema, ya sea como pareja de una persona con este síntoma o como padre de familia con hijos con estos síntomas? ¿En dónde podemos encontrarla, doctora? Sí, en la página www.odry-neurogenética.com. Ahí pueden dejar sus comentarios o en el canal de YouTube de Odry Neurogenética. También nos pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto los contactamos. Y también en Radio Claret nos pueden dejar las preguntas que ustedes gusten. Muy importante, estimado Radio Escucha, por favor, porque tenemos que ser tolerantes para una y otra, para todas las situaciones. Si usted es pareja de una persona con estos síntomas, o si usted es padre con un hijo con estos síntomas, pues entonces necesitamos informarnos, entender a las personas que tienen o que padecen este síntoma. Y de esa manera, bueno, pues tratar de evitar un divorcio
o tratar de evitar una mala relación con el hijo o la hija que esté padeciendo esto. Entender a las personas que tengan este síntoma. Doctora Elizabeth, pues no resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias. Mi nombre es Jorge Salazar. Esperamos contar con su amable sintonía la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima.